Gracias, Adrián. Vamos a analizarlas con Rafael Riquelme, que es experto en mercados energéticos del Consejo General de Ingenieros Industriales y tiene la amabilidad de acompañarnos. Rafael, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esto de incentivar el ahorro, en principio no suena mal. Lo que tenemos que analizar es si se puede llegar hasta un 40% de ahorro en la factura de las familias solo con ese incentivo del menor consumo. Es complicado, pero se puede hacer. Lo que está claro es que el objetivo es reducir el consumo a corto plazo, porque el resto de medidas que se tienen encima de la mesa son medidas a medio y largo plazo, y la única forma de reducir la dependencia energética de Europa por parte del gas de Rusia es única y exclusivamente pedirle a la gente que consuma menos. No hay otra forma. Si mantenemos las pautas de consumo históricas que hemos llevado en los últimos años, es imposible en el corto o medio plazo cortar el suministro de Rusia de forma inmediata. Entonces, la única forma es consumir menos. ¿Imposible hasta poner en peligro incluso el suministro en países como España, que en principio tenemos menos dependencia? No, el suministro no correría peligro en España porque en España tenemos afortunadamente muchas plantas de regasificación, lo que nos permite a los suministradores permite elegir de dónde viene el gas. El gas puede venir de Asia, puede venir de Estados Unidos, puede venir del Caribe o de África, y los barcos metaneros que lo traen a España pueden venir de cualquier lado. Otra cosa es lo que cueste, pero falta de suministro en España no habría. Es decir, que en nuestro país el problema no es tanto de suministro como de precio. ¿Hasta dónde puede llegar el precio del gas este invierno? Jamás nadie ha visto los precios como los estamos teniendo ahora. O sea, cualquiera en el sector gasista le preguntamos hace 3 años si pensara que se llegarían a estos niveles de precio, dirían que es una locura, pero aquí los tenemos. Entonces, bueno, eso en principio no está limitado. Es cierto que el mercado del gas natural es un mercado global. Básicamente se divide en las cuencas del Atlántico y del Pacífico. Son mercados globales y parece difícil ponerle un límite. Es lo que se está intentando en la Unión Europea. No es sencillo, pero claro, un mercado donde todo el mundo puede participar, no solamente Europa, donde también participan muchos países asiáticos o Estados Unidos, pues ponerle un límite a eso parece complicado, ¿no? Bueno, lo decía, hay que abordar medidas inmediatas, otras más a medio y a largo plazo. Entre las medidas inmediatas, prolongar, alargar la vida útil de las centrales nucleares, que es otra de esas 69 medidas propuestas por el Partido Popular, ¿puede ayudar? ¿Es factible o no? Eso es una medida a medio plazo. O sea, no hay ninguna central nuclear que se vaya a parar pasado mañana. Hay un calendario que está consensuado con las compañías propietarias de las centrales que van a sucederse los cortes o los parones o los cierres durante los próximos años, pero no es algo que vaya a dificultar el suministro energético de este invierno ni el que viene. Es una medida a medio plazo, bueno, que puede ayudar. Entre también las medidas a medio plazo, una propuesta que en esto sí coinciden tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que es avanzar en la construcción, digamos, de ese gasoducto del MidCat que nos comunique con Francia y que permita que enviemos parte del gas de nuestro país al norte de Europa. Sí. En esto coinciden los dos principales partidos, pero parece muy difícil, habida cuenta de la oposición de Francia. Es muy difícil porque no es solamente construir un gasoducto por el este de los Pirineos que comunique la red de transporte española con la red de transporte francesa. Es que el sistema de transporte de gas francés está dividido en 2 zonas. Tienen la zona norte del país y la zona sur. Y están bastante poco comunicados entre ellos. ¿Qué significa? Que aunque fuéramos capaces de poner un MidCat o 7 MidCats, el gas que nosotros fuéramos capaces de llevar al norte de los Pirineos jamás llegaría a París, porque hay una limitación física dentro de la propia infraestructura de transporte de gas en Francia. Entonces, no es solamente dedicarle los cientos de millones que haga falta para desarrollar el MidCat. Francia, además, tiene que tener la voluntad de reforzar su red interior. Y luego, por otro lado, está una cuestión estratégica muy obvia. Nosotros en la península ibérica, contando con Portugal, tenemos 7 plantas de gas natural licuado que pueden recibir barcos metaneros de cualquier parte del mundo. Los franceses tienen 2 en pleno funcionamiento y otra más en desarrollo. Y a los franceses les interesará reforzar sus propias plantas antes que reforzar su red para que sean los españoles y los portugueses los que se queden con ese mercado, ¿no? Claro. Tiene... Bueno, en su reunión con el canciller Scholz, precisamente para impulsar esa infraestructura, el MidCat, el presidente del gobierno español dijo, bueno, pues si los franceses no nos dejan, pensaremos en la alternativa de hacer la tubería por debajo del mar y a través de Italia. Usted tiene escrito que eso es cualquier cosa menos viable desde el punto de vista económico, ¿no? Técnicamente se puede hacer. Lo que pasa es que estábamos hablando antes de la necesidad de medidas a corto plazo, porque los inviernos complicados no van a ser los inviernos del 2028, van a ser los inviernos este y el que viene.
dependiendo de lo que dure la guerra, pero bueno, es la situación que tenemos. Plantearse un gasoducto submarino de más de 700 kilómetros para conectar la planta de regasificación de Barcelona con la de Livorno, técnicamente es viable, pero no se justifica. O sea, hay gasoductos submarinos que se desarrollan para salvar un mar, ¿vale? Y también hay gasoductos submarinos que se desarrollan para evitar un país con el que no te llevas bien. Por ejemplo, el gasoducto Medgas une a la costa de Argelia con Almería, evitando pasar por Marruecos, porque los argelinos y los marroquíes no se llevan bien. Pero que se desarrolle un gasoducto submarino para que el gas de España llegue a Italia sin pasar por Francia, que no es un país especialmente beligerante y formamos parte de la Unión Europea y tal, pues tampoco tiene demasiado sentido. Más allá del económico, es una cuestión de lógica también. Ahora que mencionaba Argelia, Rafael, ¿hasta qué punto nos perjudica la casi ruptura de relaciones con Argelia después de que aquel país se enfadara por el apoyo de Pedro Sánchez a Marruecos en torno al Sáhara? Bueno, yo no quiero mezclar lo que son relaciones políticas entre países con relaciones empresariales entre empresas que pueden ser públicas incluso, como es el caso de Sonatrach, la empresa gasista que gestiona los yacimientos y gestiona el gas en Argelia, y otras empresas. Entonces, evidentemente puede enturbiar una mala relación política, puede enturbiar relaciones empresariales, teniendo en cuenta que Sonatrach es una empresa pública, ¿vale? El presidente de Sonatrach es el ministro de Energía de Argelia, pero al final estamos hablando de que son empresas que tienen un afán de sacar beneficio, de medrar y, bueno, tienen unos compromisos a largo plazo también. No olvidemos tampoco que Sonatrach es accionista, por ejemplo, de Naturgy, empresa española referente en el sector, y también tiene intereses en los propios gasoductos que unen España con Argelia. Por lo tanto, vale, a nivel político puede haber mayores o menores tensiones, pero luego a nivel empresarial las empresas tienen unos compromisos, son unos compromisos a largo plazo, a muy largo plazo, y se respetan. Yo siempre he dicho que Europa se suministraba de gas de muchos proveedores distintos que podían fallar en sus compromisos en alguna ocasión por algún problema. El que nunca jamás había fallado, ni ha fallado nunca, ha sido Argelia. Argelia siempre ha sido un proveedor de matrícula de honor en cuanto a seriedad y en cuanto a cumplimiento. Entonces, vamos a verlo. Bueno, además es la vía, digamos, más fácil, más rápida e incluso más económica. Pero vamos, Rafael, a volver a lo esencial, que es, nos decía, las medidas inmediatas. Ante un invierno en el que estamos pagando ya por el gas la Intemerata, pero se va a quedar corto con lo que vamos a tener que pagar en los próximos meses cuando llegue ese invierno. Le voy a preguntar qué medidas concretas y en el corto plazo deberían tomar primero los gobiernos y luego también las familias. Pero ¿qué no se ha hecho que se debería haber hecho por parte de los gobiernos en ese capítulo de las medidas inmediatas? Europa tiene un problema tremendo y aquí no hay unas soluciones mágicas que los gobiernos son tontos y no se han dado cuenta, ¿vale? Esto es un problema tremendamente complejo. Las situaciones de los países en la Unión Europea también son tremendamente distintas. No es lo mismo el papel que tiene Grecia o el problema que tiene Grecia que el que tiene España o el que tiene Alemania o Polonia. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, en general, yo creo que con las medidas técnicas que hay ahora mismo encima de la mesa y que se pueden aportar a corto plazo, Europa no puede reducir sin pasar frío, que eso en España parece una tontería, pero en Alemania o en Polonia no lo es. No se puede cortar de golpe el suministro del gas ruso o a unos meses vista. Me llamaba la atención lo que se decía hace unos meses en muchos foros políticos y empresariales, que se decía que había que cortar el suministro de Rusia antes de que se cortara directamente por parte de los rusos, ¿no? Ahora los últimos mensajes que llegan de Bruselas es: pongamos un límite al precio del gas de Rusia. Ya no es cortemos el gas de Rusia, ahora es... Cambia mucho, sí. Nos hemos dado cuenta de que es imposible de cara a este invierno olvidarnos de la dependencia de Rusia, porque España se lo puede permitir, pero hay otros países que no, porque no tienen otra vía. Es que no tienen otra vía. Entonces, la única forma de conseguir esa independencia a nivel energético en el punto de vista del gas, la única forma es reducir el consumo. De ahí los acuerdos que se llegaron hace poco en el Consejo de los Ministros de Energía de la Unión Europea para reducir el consumo, porque es la única forma de conseguir no solo flexibilidad, sino también independencia, ¿no? España, yo creo que pudo argumentar de una forma exitosa el hecho de que no dependemos del gas ruso y estamos en un sistema aparte. Por lo tanto, la reducción de los países, el objetivo de reducción de consumo del resto de países del 15%, a España se le dejó en la mitad, se le dejó en el 7%.
que ayudará, aunque estemos en un sistema distinto, ayudará a que los precios se atenúen y bajen también en el resto de Europa. La reducción de consumo, ¿cómo se hace? Hay dos alternativas, o prohibirlo o fomentar que no se haga, ¿vale? Prohibirlo a mí me parece tremendamente difícil y además no va a haber una solución justa. ¿A quién le prohíbes consumir? Claro. ¿A la industria? ¿A quién le cortas el gas? ¿Al doméstico? Claro. ¿En qué momento, no? Claro. Entonces, y bueno, también en qué situaciones. Es muy complicado y además cortar tiene también sus complejidades técnicas. O sea, cortar a alguien no es sencillo, ¿no? A veces ni se puede. La otra alternativa es medidas para o que se consuma menos porque me ponen una multa o que se consuma menos porque me ayudan económicamente a consumir En la menos. medida de lo que decíamos hace un momento. Sí, que eso parece más fácil de hacer, o al menos se puede ir por esa vía. Yo creo que es más acertado que plantearse prohibirlo. Pues Rafael Riquelme, que es experto en mercados energéticos del Consejo General de Ingenieros Industriales. Gracias por estar con nosotros analizando esas medidas